El dueño de aquella casa anterior llamó a la hija de Víctor, le advirtió de nuestra presencia en su casa y por temor de no saber quiénes éramos, ella le pidió a su papá que nos desalojara. Dije que ese hombre parecía pesadilla sin fin dos, porque tuvimos que irnos, aunque por fortuna Daniel ya había contactado a Marbelis, una amiga que vivía en el municipio Paraguachí, vocablo indígena que significa Casa del Sol, donde pudimos alquilar una habitación y sentirnos muy cómodos. Vivía con Miley, una perra que amé instantáneamente. Supe que Marbelis administraba el spa de un hotel y le pregunté si tenía trabajo para mí, pensando en que estaría bien aprender a hacer masajes y ganar dinero para mis gastos en la isla. El spa era un espacio con recepción y cuarto de masajes ubicado al frente de una de las piscinas del hotel y de la salida al mar. A Marbelis le ayudaba a doña Teresa y estaban muy contentas de saber que trabajaríamos juntas. Me tomé todo muy en serio y aún sin experiencia, las personas parecían satisfechas después de mis sesiones de masajes. Mis antiguos lugares de trabajo habían sido generalmente al sol y al calor, con el polvo, el ruido y la rudeza como factores habituales. En este nuevo ambiente tan diferente, con música clásica y aromas orientales, me sentía muy bien. Empecé a percibir una sensibilidad, algo parecido a intuiciones que me decían la manera en que debía hacer los masajes y los puntos del cuerpo en los que necesitaba prestar mayor atención. A veces las energías de las personas me afectaban negativamente y terminado el día podía sentir dolores en la espalda, el estómago revuelto o agotamiento excesivo. En un par de ocasiones también pude sentir un intenso calor que salía de los cuerpos, como si estuvieran siendo consumidos por una llama ardiente. Cuando llegué a Colombia y conté mi experiencia como masajista, fui víctima de miradas inquisitivas y de algún comentario de mal gusto, como si el contacto físico con otro cuerpo estuviera supeditado al sexo, siendo que para desenfrenarse ni siquiera el más obvio de los contextos es necesario. Cada vez que tengo la oportunidad de exaltar el amor, la paz y el respeto por la naturaleza entre un grupo de personas reunidas por la religión o por cualquier otro asunto, siempre estaré dispuesta a participar con devoción y alegría. Y es que cuando no había clientes en el spa era posible hacer pequeños encuentros de oración, porque así era trabajar allí, presenciar situaciones dispares, aunque quizás todas encaminadas a la sanación del cuerpo y del espíritu. Y entre el pecado y la santidad, mi vida transcurría en la isla de Margarita, donde me hubiera gustado pasar mucho más tiempo, pero en el fondo de mi corazón sabía que quería continuar viajando y debía aprovechar el impulso. Una de esas tardes me enteré que había muerto Shakira, una de las perras de la casa. Me sentí triste por estar lejos y sin poder consolar a mi mamá, ella que tanto la quería. Mi mamá es cuidadora de perros y gatos, cura animales de la calle, los baña, los alimenta, les busca hogar y también ayuda a organizar jornadas de esterilización con otras personas del pueblo. Casi todo el dinero que ella gana lo invierte en esa causa y la admiro y estoy orgullosa de mi mamá y de todas las personas que se dedican y contribuyen al cuidado de la población canina y felina de la calle. Y a pesar de que Shakira no era de mis perras favoritas, por su comportamiento autoritario con los otros perros, yo también la quería. Aún sin ser invitada, ella siempre lideraba al resto de la jauría para acompañar mis caminatas de la tarde y además había vivido varios años en la casa. Esa noche dudé ante la propuesta de Daniel de ir a su bar favorito. Mientras que él y Cindy decididamente se alistaban para ir, yo con lentitud no intencionada buscaba qué ponerme y como guardando luto, había elegido una falda que llegaba poco más abajo de la rodilla, una camisa oscura manga larga y unas sandalias sencillas. Daniel al verme gritó escandalizado diciendo que cómo se me ocurría ir así vestida, que recordara que íbamos a un bar y no a predicar, y Cindy se divertía y afirmaba con la cabeza. Era fácil entender que el vestido solo es una apariencia que no determinaba lo que yo era, pero comprendía que entre las juventudes a veces es un gesto amable recibir sugerencias, al menos para ese tipo de ocasiones. El bar era muy popular y quedaba ubicado en una terraza cerca del mar. Ya lo conocía de mi visita anterior a la isla,
cuando veía lejanos mis deseos de salir a viajar, de ir hasta Uruguay pasando por Brasil y volviendo hacia Colombia por la costa pacífica, y no imaginaba que casi 2 años después iniciaría mi gran travesía. En la primera oportunidad habíamos ido con Michelle, un amigo de Daniel que nos llevó en su jeep a conocer Margarita y que había sido muy gentil al escuchar pacientemente todo el itinerario de mis futuros viajes aquella noche en el bar. En esta ocasión, Michelle tenía problemas de salud y moriría poco tiempo después de nuestra salida. De Michelle recuerdo sus ojos verdes y brillantes como un espejo, y espero con cariño que su familia y él hayan encontrado paz después de su partida. Daniel seguía haciendo sus diligencias para dejar todo listo antes de viajar. Cindy aprovechaba el tiempo para conocer y disfrutar la isla y yo, teniendo en cuenta que no todo era trabajo en la vida, le dije a Marbelis que tomaría unos días para descansar. Con Cindy fuimos a Playa del Yaque, un lugar muy turístico donde se practicaban deportes acuáticos. Conocimos Pampatar, la ciudad crepuscular de Venezuela, donde vi el atardecer que hasta ese momento había sido el más impresionante de mi vida. En La Restinga, parque natural de la península de Macanao, era muy hermoso el túnel del amor formado por árboles de manglar. Y al ser Venezuela un país mundialmente conocido por sus reinas de belleza, no podíamos dejar de hacer algo muy típico venezolano, ver el reinado de Miss Universo. Naturalmente Cindy y yo decidimos hacerle barra a la señorita Colombia, que en esa ocasión se llevó la corona de reina, y Marbelis, un poco molesta, tan acostumbrada como estaba a que sus paisanas ganaran, nos hizo reír mucho. Pero ella no debía preocuparse por esas cosas, porque todas somos las mujeres más hermosas del universo. Yo podría llenar mi mochila de libros. Recuerdo a María Fernanda, una amiga del colegio que llevaba cada día en su mochila los libros de todas las materias, así no fuera a usarlos. Y alguna vez, en compañía de 2 amigas, le echamos en la mochila una piedra muy pesada con la que se detenía la gran puerta de madera del salón de clases. Ella se llevó la piedra a su casa sin haber notado la diferencia de peso a sus espaldas y al día siguiente llegó con la piedra en la mano, mirándonos con sospecha y rencor. Hoy espero que Mafe pueda recordar esto esbozando una sonrisa, porque a mí también me gustan los libros y los busco a donde quiera que vaya, pudiendo ser que un día me encuentre una joya que con suerte no pese tanto. No recuerdo exactamente cuándo empecé a interesarme por los libros, pero sé que fue durante mi niñez, cuando en la casa de una tía encontré un libro esotérico con las características de Libra, mi signo zodiacal, las cuales percibí correspondientes con muchos de los intereses de mi infancia, haciéndome sentir curiosidad tanto por los libros como por los temas ocultos. Pasé tardes de mi primera juventud encerrada, leyendo libros que me atraparan hasta el final, y me gustaban también las aventuras cargadas de romanticismo, sintiendo placer de entender aun cuando el lenguaje fuera dirigido para un público adulto. Me sentía en total libertad leyendo porque si a veces había censura con la televisión, no sucedía lo mismo con los libros, y al encontrar alguna escena subida de tono o inapropiada para mi edad, me parecía estar burlando cualquier control parental. También me encantaba analizar diferentes situaciones en las novelas literarias y sentir admiración o complicidad cuando me identificaba positivamente con algún personaje. Gracias a los libros también conocí varias historias de viajes con las que me imaginaba viajando, y es posible que mi preparación inicial como viajera se diera con ellos. Por eso les tengo aprecio y respeto, segura de que han sido mi verdadera puerta de iniciación hacia mi vida espiritual, sin importar si realmente su contenido fuera con este sentido o no. Muy joven leí Papillon de Henry Carrier, un libro autobiográfico que narraba la historia de un hombre después de haber escapado de una cárcel en Guyana Francesa, y muchas veces en mi viaje llegué a sentir que creaba mi propia versión de esa historia, que no se comparaba con todo lo difícil y rudo de las circunstancias vividas por el francés, pero donde tal vez sí encontraba analogías entre el estilo de vida que yo tenía y el estar en prisión, y también por muchos de los acontecimientos que se presentan en los viajes, uno tras otro, rápidos e imprevistos.
Además, el saber que papillon en francés significa mariposa, animal que para algunas culturas primitivas y para mí representa la transformación, me llevaba a asociar el nombre de ese libro con las innegables grandes transformaciones que se dan para las personas que dedican largas temporadas a viajar sin planificación ni ruta. Estando en la universidad, mientras cursaba estudios en otras ciencias, había comprado mi primer libro adquirido en Venezuela llamado La muerte de la literatura de Alvin Kernan. Este ensayo de crítica literaria me abrió la puerta a los textos más especializados que tratan de asuntos literarios y me mostró un mundo que todavía me gusta recorrer, además de convertir al ensayo en mi género literario favorito. Y aunque yo ame los libros, confieso que muchas veces necesito esforzarme para entender escritos de contenido muy profundo, y muchas de mis lecturas también las recibo de manera intuitiva e inexplicablemente, y afortunadamente para mí, al final parece que siempre logro entender. Tengo un amigo que en sus tiempos libres aprende letras de música tropical y luego las canta, causándome gracia porque él es más del estilo rock punk. Así como él, yo podría decir que en mis tiempos libres prefiero leer textos que para la mayoría no son de contenido propiamente entretenido. Sin embargo, últimamente prefiero tener todo muy organizado en mi mente y he optado por ser más práctica, no acomplejándome o preocupándome mucho por lo que debo o necesito leer, sino recibiendo las letras que llegan a mí como una respuesta a una necesidad intelectual particular o como mensajes de lo que está resonando en mi interior, que al sentir que las cosas cada vez parecen ir más rápido, como aceleradas, siento que las manifestaciones materiales de mis pensamientos se están dando de maneras casi instantáneas para que yo logre hacer las conexiones pertinentes, y esas manifestaciones materiales vienen muchas veces en forma de libros y escritos. Por ejemplo, hace poco me encontraba leyendo un ensayo donde se hablaba de La tormenta, obra de William Shakespeare, la cual nunca leí, pero que justo en el momento que el ensayo entraba en los detalles de esta obra, escuché en el noticiero que alguien tenía en un televisor de fondo el anuncio de una tormenta que se estaba presentando en las playas del Mediterráneo en España e Italia, siendo en alguna isla del Mediterráneo el lugar donde se desarrolla la obra del autor inglés en cuestión. Y antes de corregir y de entrar en los detalles finales de este libro, leí La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Me gustó mucho cómo la autora maneja los tiempos y también cómo narra de una manera fluida y fresca el paralelo de su vida con la de Marie Curie, y de esta última obra tomé inspiración y fuerza para terminar mis propias narraciones. En Margarita encontré un pequeño ensayo etnológico llamado El hombre silvestre ante la naturaleza, donde Sirius Mark hace una breve descripción de las tradiciones indígenas de la región andina venezolana. Este libro no lo llevé conmigo. Daniel lo guardó en una caja junto con algunas de sus pertenencias, y antes de irnos de Margarita la dejó guardada en la casa de Marbelis, quien luego se fue a vivir a Argentina. Hoy se desconoce el paradero de la caja y con ella del libro, en el que yo había encontrado una postal del año 1979 que un sobrino enviaba a su tía desde alguna ciudad de Europa, con un paisaje de montaña donde se podía ver una cabaña cubierta de nieve y que me hizo sentir como la receptora de un gran regalo, de la promesa de un lugar que visitaría algún día. Al hablarle de la postal a un amigo, él me respondió que existe una cofradía secreta que se comunica a través de los papeles que se dejan entre las hojas de los libros. Después les contaré si esa postal presagiaba mi propia cabaña y si no importó que no tuviera nieve y quedara junto al mar. A mediados de febrero, Daniel estaba casi listo para salir de viaje. Días atrás, Siri se había ido a Cúcuta y volvería con calma conociendo un poco más de Venezuela antes de encontrarnos en Caracas. Marbelis decidió ir con nosotros hasta Caracas y luego viajó a Maracay para visitar a algunos de sus familiares. El año nuevo chino fue el día anterior a nuestra salida de Margarita y aproveché para ir a la playa y hacer un ritual donde limpié todo mi cuerpo con arena,
pidiendo la liberación de todas las energías que no necesitara y el paso de las nuevas que me acompañaran en mis próximas jornadas. Entré al mar con toda mi devoción y a pesar de que las olas estaban fuertes, no tuve miedo por la valentía que me otorgaba el sentirme protegida por la madre tierra. Me vi de frente con una gran ola y al resistirme me di una revolcada de la que salí con mis senos al aire, el pelo en la cara y habiendo tragado mucha agua. Me sonrojé por mi desnudez frente a la gente y me llevé una gran lección de respeto ante la naturaleza, aunque sospecho que el mar solo estaba un poco juguetón y de igual manera confiada me entregué a la magia universal para que hiciera de mí lo que quisiera.